nuestras vidas a través del estudio bíblico. Así que en esta hora buscamos el Salmo 23. Reina Valera del 60 y cita de la siguiente manera. Jehová es mi luz, adiós, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y uno de esos días es hoy. Morar en la presencia de Dios es buscar su rostro, es escuchar su voz y adorarle a través de todo lo que hacemos durante nuestra vida. Así que Dios, te damos gracias por el privilegio de la vida, por darnos ese hálito de vida esta mañana con una renovación de misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque tú no dejas de perseguirnos para acercarnos cada día más a ti. Esta noche queremos darte sacrificio de alabanza y queremos entregarte a ti todo nuestro esfuerzo como una adoración a ti, Señor. Háblanos, Señor, redargúyenos y permite que no sea un culto más ni un estudio bíblico más, sino que sea un estudio bíblico que nos lleve a la transformación para ser mejores entes en esta sociedad. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que meditemos en esta alabanza. Oh Dios, te levantas al caer, que das fuerza al cansar. ¿Quién como tú? Oh Dios, que reinas sobre todo, por los siglos de los siglos. ¿Quién como tú? Alabaré tu nombre eternamente, por siempre y para siempre. Yahweh, te exaltaré, bendeciré tu nombre, nombre sobre todo nombre. Oh Dios, que levantas al caído, que das fuerza al cansar. ¿Quién como tú? Vamos, dile, oh Dios, que reina sobre todo, por los siglos de los siglos. ¿Quién como tú? Tu nombre eternamente, por siempre y para siempre. Yahweh, te exaltaré, bendeciré tu nombre, nombre sobre todo nombre. Yahweh, alabaré tu nombre eternamente, por siempre y para siempre. Yahweh, te exaltaré, bendeciré tu nombre, nombre sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos vinieron a darle la gloria al Rey? ¿Cuántos vinieron a darle la gloria al Rey? Y oramos en esta noche por los enfermos y le pedimos a nuestra hermana Iris que tenga bien en dirigirnos en esa oración. Buenas noches, hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Agradecida y me siento bendecida de estar aquí hoy.
Oramos por los enfermos. Amantísimo Padre Celestial, mi Dios, te damos gracias, Señor, por el hermoso día que nos has regalado, por tu amor, por tu muerte, por tu resurrección, por tanta bendición inmerecida, Señor. Venimos ante tu presencia humillados y agradecidos por tu amor, perdón, misericordia, Padre. No me canso de darte las gracias por esa misericordia para conmigo y para todos nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te rogamos esta noche, Señor, por todos nuestros enfermos, los enfermos físicos, nuestros enfermos mentales, emocionales, Señor, los enfermos de nuestra casa, de nuestra familia, los de nuestra iglesia, los hospitalizados, Señor, los niños, Padre, esos niños de todos estos hospitales del niño, Señor, los centros de cáncer, por todos y cada uno de los enfermos del mundo entero, Señor. Te pedimos sanidad física y espiritual para ellos, Señor, que puedan sentir tu presencia, tu amor, Señor, en medio de esa tormenta. Llénalos de paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Esa paz que solo tú sabes dar, Señor. Sanación física, Señor, y espiritual, mi Dios. Que puedan conocerte, amarte y glorificarte en todo momento, aún en medio de la tormenta, mi Dios. Esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque hecho está. Gracias, Padre. Amén. Continuamos orando ahora por las iglesias en Puerto Rico para que el Señor nos siga concienzando de la misión que tenemos delegada de parte de él en nuestros hombros, ¿verdad? Así que seamos boca, ojos y manos y pies del Señor en la tierra. Nuestra hermana Bruni nos lleva en esa oración. Amén. Saludos y Dios les bendiga, amados hermanos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Padre de misericordia, Padre de bondad, Padre de amor, delante de tu presencia, Señor, en esta hora estamos presentándote nuestra iglesia, Señor. Señor, nuestra querida iglesia la ponemos en tus manos, Padre. Bendice grandemente a nuestra pastora, Señor Tita, a su esposo, a sus hijos, su familia, Señor. Bendice a la hermana Maritza, Señor, y a su familia, Padre. Llénalas de tu presencia, de una unción fresca, Señor, para que ellas como líderes puedan, Señor, continuar dirigiendo esta Grey, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, llenándonos y que estos ministerios que hay en tu iglesia, Señor, puedan ser de utilidad, puedan ser de bendición para la comunidad, Señor. Mira, Señor, la visión y la misión que tiene la iglesia. Ayúdanos a lograrlo. Ayúdanos a que podamos, Señor, lograr esas metas que nos hemos propuesto para este año, Señor. Que como iglesia podamos, Señor, dar buen testimonio en la comunidad, Padre. Que otros sientan el deseo de unirse a nosotros, Padre. Señor, que haya una unión bien fuerte en nuestros medios, en nuestra comunidad. Que seamos una iglesia dispuesta, Señor, a obedecerte y a consagrarnos, Padre, cada día que nos consagremos más y más como tú esperas que lo hagamos, Padre, que estemos dispuestos a esperar tu venida, que cuando Cristo vuelva encuentre una iglesia sin mancha, Señor, pura y sin mancha, Padre. Llénanos de tu Espíritu Santo, porque sin esa dirección, Señor, no podemos alcanzar nuestras metas como iglesia, Padre. Señor, que cada día seamos más llenos de tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, ver nuestras diferencias como hermanos, Señor, y amarnos en medio, Señor, de las diferencias, Padre. Señor, te pedimos que tu resurrección se haga realidad en nuestra vida, que tú vivas en nosotros, Señor, que esa vivencia contigo sea palpable, sea notoria, Padre, y que podamos, Señor, como comunidad de fe,
estar siempre unidos para adorarte, para alabarte y para que el propósito tuyo, Señor, se cumpla en nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te hemos orado. Amén. Y continuamos orando por tantos servidores públicos que están y familias atravesando por momentos difíciles, la violencia en el país. Y esa oración la tiene a cargo de nuestra hermana Andrea. Andrea. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Leemos en Proverbios 10:4. Nos dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. Amén. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te elevamos en esta hora oración, Señor, por todos nuestros servidores públicos. Señor, muchos de ellos tienen esos trabajos sirviendo a nuestra comunidad porque les gusta lo que hacen y lo hacen por vocación. Señor, te pedimos en esta hora una cobertura especial sobre su vida. Padre, mira a cada uno, ya sea policía, bomberos, doctores, enfermeros, Señor, maestros, de nuestros políticos también, choferes de autobuses, Señor, las carteros, entre muchas otras profesiones, Señor, que tenemos y que existen. Oh Padre, aumenta sus fuerzas, provéeles tolerancia, aumenta sus deseos de seguir ayudando y aportando sus conocimientos por el bienestar del pueblo. Tanto, Señor, aquí en nuestro Puerto Rico como en las demás partes del mundo, Padre. Que cada ciudadano que reciba sus servicios se sienta satisfecho y pueda crear ese vínculo, Señor, entre ese amor y ese respeto hacia ambas partes. Padre, en estos momentos el país está pasando una pérdida reciente de un policía, el cual hoy fue llevado a cabo sus actos fúnebres. Te pedimos fortaleza para sus familiares y sus compañeros de trabajo. Señor, que en ti puedan lograr esa paz y ese consuelo que tú solo puedes darle, Padre. Señor, guía a nuestros políticos, dirígelos a tomar las mejores decisiones. Dale sabiduría a los doctores y enfermeros que trabajan para nuestra salud. Te pedimos amor y tolerancia para los maestros y directivos de la educación, la cual esta es tan importante porque representará nuestro futuro, así como otros directivos y agencias que necesitan de ti, Señor, de tu guía y de tu iluminación para poder trabajar unidos por el bien y el bienestar de nuestro pueblo, Señor. Todo esto te lo pedimos con fe y sabiendo que hecho está. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén. Y continuamos con la lectura del texto base para la lección de hoy, que es la lección número 5. Y nuestro hermano Edwin tiene a bien leer la misma y hacer la oración de iluminación. Edwin, por favor. El Señor los continúe bendiciendo. Amén. Marcos 16, del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, diciéndose unos a otros: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mire el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios. Amantísimo Padre Celestial, estamos ante ti implorando que ilumine al maestro o la maestra que nos va a deleitar con tu palabra. Que seas tú que tome el control de principio a fin de este estudio.
Señor, que este manjar que tú nos tienes caiga en tierra fértil para que esa semilla crezca en sabiduría a nosotros, tu pueblo. Sabemos que sin ti no somos nada, que tú eres el que nos guíe por el camino del bien. Señor, humildemente te pido que me permita seguir creciendo en tu palabra, que cada día me entregue y nunca me aparte de ti. Te pido nuevamente que ilumine a la persona o maestro que seas tú, que le derrame bendiciones a tu pueblo. Te lo pido, Señor, que cada día seamos más fieles a tu palabra y que tú nos sigas dirigiendo, porque sin ti, Señor, no somos nada. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra hermana Judith Rivera con la clase de esta noche. Que el Señor los continúe bendiciendo. Me alegra verlos a todos y a todas a través del Zoom. Esta noche vamos a estudiar la última lección de esta unidad porque el tiempo va volando. Empezamos los otros días y ya se fue la primera tanda de las lecciones de este libro, la lección número 5, titulada La clave de la fe. Y cuando nosotros leemos este título, la primera pregunta que a mí me viene a la mente es ¿qué significa clave? ¿Alguien querría aventurar una definición? ¿Qué Clave significa es como clave? una pista, como una pista. ¿Alguien más? El americano diría un hint, es como un hint que te da para tú, es como ese pie de Maví, ya algo más puertorriqueño para tú continuar. Es lo que te va a dar ese pie para tú continuar. Exacto. La lección nos habla de la clave de nuestra fe. La clave es un término que nos habla de códigos, de códices, de señales, de afirmaciones, de lo que es nuestra fe. Y en esta lección, que es la quinta y última de la primera unidad, fe o incredulidad, bajo el tema Examinemos nuestra fe. En esta unidad hemos estudiado sobre la edificación de la fe, donde se nos invita a mantener una fe verdadera frente a las tendencias tentadoras de diversas ideologías doctrinales erradas y actitudes sectarias. En la lección 2, Pablo nos invita a examinar la autenticidad de nuestra fe a la luz del Evangelio de Jesucristo y las implicaciones que esto tiene en nuestra conducta. La lección 3 nos presentó cómo defender nuestra fe, fortaleciendo y manteniendo vigentes los valores espirituales que se reciben de la fe en Jesucristo. En la lección 4, Esteban nos demuestra cómo debemos mantenernos en fidelidad y obediencia a nuestra fe, bajo cualquier circunstancia, incluso la muerte. La clave de la fe, lección de esta noche, nos presenta claramente que la resurrección de Jesucristo es la clave de la fe. Todos los demás elementos, la prédica sobre el amor y el perdón, la sanidad física y espiritual, la esperanza en la vida eterna, entre otros, quedan supeditados al evento milagroso de la resurrección como certificación irrefutable del poder de Dios y su Hijo Jesucristo sobre la vida humana y la muerte en todas sus manifestaciones. O sea que esta noche vamos a ver la resurrección desde el punto de vista de esa señal, de esa marca, de ese códice, de esa afirmación que nos dice que en eso se basa nuestra fe. Que puede haber todo lo demás, pero si no hay resurrección, no hay fe. No hay razón de ser. Porque nuestra fe está basada en la resurrección de Jesucristo. Los objetivos de la lección de esta noche son considerar el efecto de la resurrección de Jesucristo tuvo sobre las primeras personas que fueron alcanzadas por la noticia de ese acontecimiento y qué manera esta realidad sigue fundamentando hoy nuestra fe.
reafirmar en nuestras vidas la resurrección de Jesucristo como el punto más alto y determinante de la historia de la salvación y de la fe cristiana en particular. Reflexionar sobre cómo la certeza que produce en nuestra fe la resurrección de Jesucristo se debe traducir en una acción testimonial que alcance a otras personas y a otros pueblos. Aquí los objetivos, lo que busca el escritor de la lección es llevarnos a la reflexión y a la contestación para nosotros de la pregunta más importante. ¿Creemos nosotros en la resurrección de Jesucristo? Y una vez que creemos en esto, ¿qué hacemos con esa verdad? ¿Cómo esa verdad impacta nuestras vidas y cómo nos ayuda a nosotros poder impactar la vida de otras personas? El vocabulario, resurrección. Con la excepción de las referencias a la muerte de Jesucristo, el tema de la resurrección del cuerpo manifestada en él ocupa mucho espacio en el Nuevo Testamento. Las ocasiones en que Jesús hizo volver a la vida a personas que habían muerto sirvieron como indicación de su poder para resucitar a los muertos. El tema de la resurrección de Cristo es el punto más alto y medular en todos los relatos de los evangelios. Sábado. Conocido dentro del ordenamiento religioso judío como día de reposo. Entre sus normas más radicales estaban incluidas 39 formas distintas de trabajo que no se podían realizar durante la observancia del sábado. Aunque los 4 evangelios registran un relato relacionado con la resurrección de Jesús y la tumba vacía, cada uno lo hace incluyendo algunos detalles distintos, lo cual sugiere la existencia de más de una tradición al respecto. Sin embargo, el aspecto que entrelaza a los 4 evangelios en términos de ese relato es el anuncio de la resurrección de Jesús. Ninguno de los evangelios presenta una descripción del acto de la resurrección en sí mismo. Por tal razón, lo que se describe son los encuentros de diversas personas con la tumba vacía. Realmente, dentro de las escrituras, no hay manera de que se pueda describir la resurrección. O sea, el acto de resucitar, no hay forma ni manera de que se pueda describir, porque no es como en el caso de cuando Jesús resucitó a Lázaro, que habían testigos, porque era la manera en la que Jesús daba a demostrar que él tenía la capacidad de resucitar a los muertos. En este caso, el que estaba siendo resucitado era el Cristo mismo. Por lo tanto, no hay manera de cómo registrar esto en las escrituras. Sin embargo, ese es el fundamento de nuestra fe, de lo que nosotros no vemos, no vieron ellos, pero sí creyeron, y de lo cual nosotros creemos, aunque no hay un registro en las escrituras de cómo sucedió. Sí sabemos que sucedió, pero no cómo sucedió. Los primeros 2 versículos dicen de la siguiente manera. Antes de comenzar, sabe que puede interrumpir en cualquier momento, puede aportar sus experiencias, sus pensamientos, sus dudas, sus reflexiones, lo que usted entienda que puede servir para enriquecernos y aprender los unos de los otros. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol. Aunque las leyes rabínicas permitían el proceso de embalsamamiento de un cadáver en sábado, las mujeres prefirieron ser más cautelosas y esperar que pasara el descanso del sábado. El día de reposo terminaba al comienzo de la tarde del sábado, pero no había la suficiente luz sino hasta el domingo en la mañana para realizar el trabajo, porque el cuerpo de Jesús, como sabemos, estaba dentro de una cueva, que era la tumba, que era de José de Arimatea, que él la cedió para que en este lugar se pusiera el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz a punto de comenzar el viernes, o sea, el sábado que comienza viernes, porque aunque decimos sábado, debemos recordar que el sábado es de viernes a bajar el sol hasta el sábado
que entonces baja el sol y ahí termina el periodo de descanso sabático. Por lo tanto, Jesús fue bajado justo a tiempo antes de comenzar el tiempo de reposo. Y lo único que pudieron hacer fue ponerlo entonces en esta cueva y dejarlo allí. Obviamente, sabemos que la cueva no tenía luz eléctrica, no tenía luz solar, no había manera de cómo alumbrar. Por lo tanto, las mujeres decidieron, por esa razón y por el hecho de su propia protección, esperar a que fuera en la mañana, para entonces poder hacer la tarea de preparar el cuerpo de Jesús, porque él mismo no había sido preparado según las costumbres que tenían los judíos de esa época. Obviamente, en el proceso había un sentimiento de luto, de desesperanza. Imagínense estas personas que habían caminado con Jesús, que habían creído en Jesús, que habían estado con Jesús y estaban pasando por el desesperante momento de ver que él fue bajado muerto de una cruz. Y entonces estaban pasando por un proceso de luto, de desesperanza, de decepción, porque ellos veían como que ese era el Mesías que los iba a libertar y el Mesías que los iba a libertar estaba muerto. Y ellos estaban en ese tiempo, el tiempo desde el ocaso del viernes hasta el alba del domingo, debió de ser días oscuros, desesperantes, de luto para la comunidad de los discípulos y acompañantes del ministerio terrenal de Jesús, a partir del hecho concreto de su muerte en la cruz. Este sentimiento de luto y despojo alejaba cualquier posibilidad de la esperanza de regreso de Jesús a la vida, porque para ellos Jesús no iba. Ellos recuerden que en las escrituras nos explica que el Señor le explicaba una y otra vez que él iba a regresar y que iba a resucitar, pero ellos no lo entendieron, ellos no lo asimilaron. Para ellos eso estaba muerto. Está muerto, se murió, se nos fue la esperanza, ya no hay break. Mira, el que nos iba a salvar, el que hacía milagros, el que resucitó a los muertos, pero no se pudo resucitar él mismo. No se pudo preservar del castigo de la cruz. Y ellos estaban en esta situación de desesperanza cuando llega entonces el proceso y el momento de ir a embalsamar y preparar el cuerpo. Pero esto nos trae la reflexión y la pregunta: ¿cómo nuestros sentimientos nos impiden ver lo que Dios ha declarado como cierto y verdadero? Porque si los discípulos que caminaron tanto tiempo con Jesús, que lo escucharon tantas veces decir que él iba a resucitar, estaban en esa desesperanza tan absoluta, ¿qué entonces nos espera a nosotros? ¿Cómo nosotros podemos manejar estos sentimientos que nos impiden muchas veces ver lo que Dios ha declarado para nosotros? Porque esto también lo viven muchas personas hoy en día que pasan por el proceso de la inmigración, que tienen que irse de un país a otro, que tienen que abandonar sus casas, su familia, sus empleos, su vida para buscar una vida nueva en otro lugar. Y las personas que tienen que irse de sus países por la guerra y tienen que abandonarlo todo. Y las personas que se ven obligadas a quedarse en su propio país en medio de una guerra, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de poderse ir. En este tiempo de tanta desesperanza, ¿cómo nosotros vemos lo cierto y verdadero de Dios? Viviendo amparados en la fe porque no hay ninguna otra manera. Así mismo es. Pero aunque estas personas tenían la fe, porque ellos caminaron con Jesús, pero aún así sus sentimientos eran tan profundos que le impedía ver lo que iban a recibir, el milagro que el Señor les había dicho que iba a hacer, el milagro más grande que ha visto la humanidad. Y no era por falta de fe, era por el sentimiento de desesperanza. Muchas veces nosotros nos ahogamos en el sentimiento,
en los sentimientos que hay en el corazón y no usamos la razón. Y entonces nos perdemos de ver y de afirmar lo que el Señor ha declarado para nosotros y ha declarado para la iglesia. ¿Ves que hay una relación estrecha entre nuestras emociones y nuestros pensamientos? Porque ellos pensaron que Jesús se había muerto y no iba a resucitar. Y entonces sus emociones eran emociones de desesperanza, de decepción, porque ellos pensaban que Jesús había muerto y no había manera ni posibilidad de que resucitara. Por ejemplo, si creemos que Dios es nuestro castillo, refugio, roca, como nos dice el Salmo 18, pero en los momentos difíciles nos tornamos a la situación, a otra persona y nos alejamos de Dios solo porque no sucede lo que queríamos o esperábamos. Entonces, los alejamos de recordar lo que es verdad. Nuestras emociones responderán a lo que pensamos que es real o verdadero. Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos siempre estar muy pendientes de que nuestros pensamientos no intervengan con nuestros sentimientos para que terminemos pensando y ahogándonos, como dicen por ahí, en un vaso de agua. Judith, Ellas, las mujeres, dime Marisa. sí, es importante que sepamos, que yo sé que lo sabemos, pero reafirmarlo, que el campo de batalla de nuestro enemigo es la mente. Y no importa la situación que estemos atravesando, ahí es donde va a venir el ataque fuerte en los pensamientos, en las emociones. Del pensamiento pasa al corazón. Y ni tú ni yo estamos exentos a que eso nos suceda, porque nos pasa. Seguimos siendo seres humanos vulnerables. Por eso es que tenemos que apropiarnos de esa palabra, de esa fe, pero esto es una lucha diaria y constante, y nadie se puede hacer el más fuerte ni la más fuerte, porque acuérdate que la misión del enemigo es precisamente esa: matar, hurtar y destruir. Y en ocasiones tenemos promesas. El Señor nos ha hablado de una y mil maneras, pero se nos olvida, porque el ataque es tan fuerte en la mente y la mente nos dice todo lo contrario a lo que la promesa de Dios nos ha dicho, que por eso es que tenemos que retomar, volver a la palabra, agarrarnos de nuestra fe, pero nos pasa a ti y me pasa a mí también. Así mismo es. Nuestra mente se ve invadida pues por nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y si nosotros no estamos pendientes y no estamos alertas a eso, podemos entonces desviar nuestra atención de lo que realmente es importante y de lo que realmente nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe, a mantener nuestra fe viva y nuestra fe activa. Por lo tanto, ¿de qué está llena tu mente? ¿Tu mente está llena de la palabra de Dios? ¿Tu mente reflexiona en la palabra de Dios? Tú le das herramientas y tú alimentas tu mente para que pueda luchar contra pensamientos que no son correctos, que no son lo que Dios espera de nosotros. Esa es la primera lección que nos dejan las mujeres y los discípulos en esta noche, que es extremadamente importante que nosotros estemos alerta y estemos despiertos y estemos dispuestos siempre a mantener en control nuestra mente, enfocándola en la palabra de Dios, en el estudio de las escrituras, en la reflexión, en aquello que agrada y que realmente nos fortalece y fortalece nuestra espiritualidad y nuestra fe. Judith, Dígame.
hablando referente a las mujeres que fueron al sepulcro, dice que la resurrección de Jesús constituye el evento más trascendental de la historia de la humanidad, porque al resucitar de entre los muertos, Cristo dejó sin efecto el pecado y despojó a Satanás de todo poder para siempre y estableció el reino de Dios en la tierra. Pero los que tuvieron la dicha, ¿verdad?, de ir a la tumba, pero que aunque la vieron vacía, no se sorprendieron de la sobrecogedora importancia de esto sucedido, porque vieron esto como a un nivel personal. Y dice que a María Magdalena, viéndole Jesús sacado 7 demonios que la tenían atada, según Lucas 8:2, ella fue una fiel seguidora del Señor. ¿Y cómo no supo entonces reconocer a su Salvador cuando lo vio después de la resurrección? Esto era, según, un asunto de fe. Pero aún la fe de ella estaba inmadura. Que yo creo que eso también le estaba pasando a los discípulos. Que sabemos cuántos se maravillaban de todos los milagros que Jesús hacía, especialmente de la tormenta, que se cuestionaron, ¿quién es este? Fue que aún la naturaleza, el viento y el mar le responde, le teme. Pues dice, cuando el Señor se le presentó fuera del sepulcro, María Magdalena no pudo entender que él hubiera resucitado. Pero cuando Jesús la llamó María, esa palabra de luz penetró en su corazón, se le abrieron los ojos y fue capaz de conocer al Cristo resucitado. Así que no se trata de que María haya simplemente reconocido el rostro de Jesús, ni recordado algo que había conocido antes, sino que experimentó la revelación divina por el poder del Espíritu Santo y pudo reconocer al Cristo resucitado porque buscaba a su Señor y quería escuchar su voz por la apertura de su corazón, o sea que su espíritu vio esa luz de la fe y pudo revelarse ante la realidad que era una verdad que Jesús había resucitado y que fue comunicado todo. Así que ella llegó un momento que viendo con tanta claridad le pudo llamar Raboni. Y esta es la esperanza que nosotros también tenemos de que esa fe en nosotros cada día se vaya desarrollando de tal manera que, porque estaba leyendo que la fe tiene memoria. Y basado en eso es que nosotros hemos estado creyendo. No se queda en el pasado, sino que siendo memoria de una promesa, es capaz de abrirse al futuro. En el sentido de que cuando ella abrió sus ojos espirituales, ahí vino la palabra Raboni. Y entonces es un entendimiento que nos lleva a nosotros también a iluminar nuestros pasos en el camino, porque nosotros no le vimos, pero estamos creyendo por fe. Y como tú dijiste ahorita, la clave es esa. La clave es nosotros haber creído. Y de ahí depende con la fuerza que nosotros vamos a seguir creyendo en él. O sea, tiene memoria y podemos ver ese futuro de nosotros que estamos alcanzando, ¿verdad? Una transformación en nuestras vidas y vamos a llegar a tener ese encuentro con Jesús. Tal como ella lo tuvieron ahí, porque ella tuvo esa oportunidad de ver su rostro ahí. Pues nosotros tenemos por fe la esperanza de que vamos a ver ese rostro de Jesús también. Sí. Gracias, Arsenia. Sí. Pues las mujeres iban de camino a la tumba, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Las mujeres no estaban esperando encontrar la tumba vacía.
Ellas se preguntaban cómo la piedra a la entrada del sepulcro sería abierta. Esto muestra que los hechos de la resurrección no pueden ser el producto de ilusiones. Los discípulos de Jesús no esperaban que esto sucediera. Marcos 27, versículos del 62 al 66, nos recuerda que había unos guardias puestos alrededor de la tumba. Al día siguiente, dicen los versículos, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenés una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Todo esto muestra que la piedra no podría ser removida por las mujeres. No eran lo suficientemente fuertes, o los discípulos, aun si eran lo suficientemente valientes, ellos no podrían vencer a los guardias armados. O sea que las mujeres iban de camino a la tumba, y era un grupo de mujeres, no eran 2 ni 3, eran las mujeres que habían acompañado a Jesús durante todo su ministerio. Pero aún a importar la cantidad que fueran, tenían 2 problemas que resolver. Uno, el tamaño de la piedra, porque aunque no estuviera asegurada por los guardias, ellas no tenían la fuerza para mover la piedra. Y otro era que la piedra efectivamente estaba custodiada por unos soldados romanos, porque como Jesús había informado que él iba a resucitar, pues los sacerdotes querían asegurarse de que eso no sucediera. Y ellos pensaban que poniendo guardias romanos en la puerta, en la tumba, iban a poder asegurarse que eso no sucediera. Sin embargo, estas mujeres, a pesar de esos obstáculos, a pesar de no saber cómo lo iban a resolver, aún así ellas fueron y llegaron a la tumba. Aún frente a este aparente contratiempo, las mujeres muestran una determinación de cumplir con lo que se habían propuesto. Mostramos la misma determinación de estas mujeres ante las dificultades que se presentan en el camino, en los propósitos o las tareas que Dios nos ha encomendado. ¿O somos de los que sencillamente, si nos da mucho trabajo, desistimos? Si nos piden que haga algo que nunca hemos hecho, desistimos. Si nos da miedo hacer un devocional, hacer un estudio bíblico, hacer lo que nos pidan que hagan, nosotros desistimos porque no sabemos, porque tenemos miedo, porque nos da mucho trabajo. Pero sin embargo, estas mujeres amaban tanto al maestro que a pesar de la dificultad de no saber cómo iban a resolver el poder entrar a la tumba, ellas no desistieron. Y con todo el temor que les pudo haber ocasionado, porque eran mujeres solas, que iban de mañana, y en un lugar que se iban a encontrar con soldados que no sabían cómo los soldados las iban a tratar, ni las iban a recibir. Y pese a todo esto, ellas insistieron, persistieron y llegaron. Nosotros, ¿qué hacemos con las encomiendas que el Señor nos pone en las manos? ¿Hacemos lo mismo? ¿O por el contrario, nos rendimos a la primera dificultad? Dice el versículo 4. Pero al mirar, vieron que la piedra ya no estaba en su lugar. Esta piedra era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. El evento actual de la resurrección de Jesús no se describe en ninguna parte, pero el descubrimiento de ello se registró
con algo de detalle. Aquí las mujeres que tenían la intención de dar el cuerpo de Jesús una preparación más apropiada para el entierro, descubrió que la piedra fue removida de la tumba y que el cuerpo de Jesús no estaba dentro de la tumba. ¿Cómo se habrán sentido esas mujeres cuando llegaron allí? Que pasaron todo lo que pasaron para llegar allí y descubrir que el cuerpo de su maestro, de su amado maestro, no estaba. Que sencillamente había una persona que era desconocida para ellos, que ellos no sabían quién era. La piedra no fue rodada para dejar salir a Jesús. La piedra es para que nosotros supiéramos que Jesús no estaba en la tumba. Nos dice Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Jesús, en su cuerpo resucitado, podía pasar a través de las barreras materiales. Fue rodado para que otros pudieran ver que la tumba y para que se persuadieran de que Cristo Jesús había resucitado de entre los muertos. La piedra fue rodada para nosotros, para los que estaban allí y para nosotros, para que nosotros tuviéramos constancia de que ya Él no estaba allí. Porque al principio de la historia, que son los versículos que no estudiamos aquí, nos dice que Jesús fue puesto allí, que su cuerpo fue puesto allí y que la piedra fue cerrada. Por lo tanto, nadie puede alegar que se robó el cuerpo, que se lo llevó, porque el cuerpo estaba cerrado en un lugar que era una piedra, literal, una cueva con una piedra, y custodiado por soldados. Por lo tanto, nadie podía venir y decir: ay, que se fue andando o se lo llevaron. No. Y entonces, al otro día, cuando van las mujeres, la tumba está abierta, los soldados no están, porque los soldados no estaban, ellos del susto salieron corriendo y se fueron. Y estaba la tumba vacía. Las mujeres se sorprendieron porque entraron en un espacio distinto a lo anticipado, con diversas expresiones simbólicas que manifestaban lo milagroso de lo que allí había sucedido. Ellas fueron a un lugar donde pensaron que iban a encontrar desolación, donde pensaron que iban a encontrar muerte, donde iban a encontrar un cuerpo en descomposición. Pero eso no fue lo que encontraron. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, lo que sugiere un lugar de privilegio. Era el lugar que pretendieron los hermanos en Marcos 10 del 35 al 37, cuando Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, empezaron a decirle a Jesús que querían estar a su izquierda y a su derecha. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, que este joven, que ellas no sabían quién era, que estaba sentado al lado derecho de la tumba, del lugar donde estuvo el cuerpo, dentro de la tumba de Jesús. Este puesto a la diestra de Dios, Jesús lo atribuye al Hijo del Hombre, que nos dice en Marcos 14, 61 al 62. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. O sea que las mujeres que pensaban que iban a entrar a un lugar de desolación y de muerte, lo que estaban viendo eran los símbolos del poder de Jesucristo
y de la gloria que Jesucristo iba a recibir cuando ascendiera al Padre. La ubicación de este joven confirma el lugar reservado para el resucitado, que es a la diestra de Dios. El joven vestía una túnica blanca, que recuerda el color de las vestiduras de Jesús en el acontecimiento de la transfiguración. Nos dice Marcos 9, del 2 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solo a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea que este joven que estaba allí, estaba sentado donde estaría sentado Jesús en el cielo, a la diestra del Padre, con la túnica blanca, con la vestidura blanca, pristina, que el Señor ya tenía porque ya había resucitado. Esta túnica blanca también será el símbolo del premio que alcanzarán los mártires. Apocalipsis 6:11 nos dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea que los mártires van a recibir también vestiduras blancas, pristinas, tales como las que había recibido Jesús en el momento de la resurrección. Y las vestiduras con las que se habrían de identificar los mártires, nos dice Apocalipsis 7. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, que los mártires que van a estar frente al trono de Dios van a estar vestidos de blanco pristino. Y todos estos símbolos que hablan de vida, que hablan de recompensa futura, que hablan de un futuro bueno, de un futuro deleitoso para el pueblo de Dios, fue lo que encontraron en la tumba. En vez de encontrar muerte, en vez de encontrar descomposición y destrucción. El susto de la mujer representa la conmoción espiritual y emocional que experimentaron al percatarse de que en este espacio, normalmente un referente de muerte, se había dado una transformación profunda y radical de lo que significaba Jesús, a quien a partir de ese momento y en el desarrollo posterior de la iglesia se les celebraría y confesaría como el Cristo de la fe. Esa inmensa conmoción que sintieron esas mujeres, ese susto, lo que significa es la conmoción espiritual y emocional que ellas sintieron a darse cuenta de que Jesús había resucitado. Y de lo que eso significaba, que él había demostrado su poder, de poder levantarse de entre los muertos. Y que esas promesas que él había hecho eran promesas que iban a ser cumplidas. Que lo que al principio ellos no vieron en sus sentimientos por el luto y la desesperación, se estaba revelando ante sus ojos. Porque por fin, como dijo Arsenia, sus ojos espirituales fueron abiertos y sus pensamientos estaban alineados. Y estaban viendo la gloria de Dios en el proceso de la resurrección. Ha resucitado, no está aquí. Estas palabras sintetizan la médula del mensaje que por siglos la iglesia ha sostenido. O sea, la clave de nuestra fe es estas palabras, ha resucitado. En eso se basa nuestra fe. En lo que dijo ese joven, que unos dicen que era un ángel, que estaba en la tumba vestido de blanco y que afirmó y aseguró que él había resucitado.
Sabemos que a ese momento todavía las mujeres no han visto a Jesús, no han tenido el primer encuentro con Jesús. Sencillamente ellas creyeron en lo que el joven le dijo, que él ya había salido de la tumba porque él había resucitado. La resurrección significa que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, como nos dice Romanos 1, versículo 4. La resurrección significa que tenemos la seguridad de nuestra propia resurrección, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Tesalonicenses 4:14. La resurrección significa que Jesús tiene un ministerio continuo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, como nos dice Hebreos 7:25. O sea, que este joven afirmó lo que es sencillamente el acontecimiento más extraordinario y milagroso que había ocurrido en la historia de la humanidad hasta ese momento y hasta este momento, porque no ha vuelto a ocurrir otro acontecimiento como ese, que es la resurrección de nuestro Salvador. Y que a través de esta resurrección, Dios demostró su poder en el Hijo, en la capacidad de resucitar a Jesús. Y que esta resurrección significa que si Él pudo resucitar al Hijo, el Hijo nos puede resucitar a nosotros. Por lo tanto, nuestra fe está bien cimentada en esa creencia, en que Jesús nos puede resucitar porque Él fue resucitado por el Padre y el Padre le entregó todo el poder a Él. Por lo tanto, Él puede resucitarnos de entre los muertos, ¿no? Que es la promesa de vida eterna en la cual nosotros descansamos. Nos dice el versículo 7, vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí los verán tal como les dijo. Por medio del ángel, las mujeres recibieron un mensaje de Jesús, la cual ellas debían de entregar. Podemos pensar que este mensaje como una invitación, porque por medio de este mensaje los discípulos fueron invitados a encontrarse con Jesús. Esto nos muestra que cuando Jesús nos invita, Él siempre recuerda sus promesas. Como os dijo, el ángel añadió en la invitación, lo que Jesús dice, Él hará, y Él jamás puede fallar en cualquier promesa. Pero, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando le fallamos a Dios? Porque sabemos que Él no nos falla a nosotros, sabemos que Él va a cumplir. Si Él te ha dado a ti una palabra, sea de lo que sea, puedes descansar en la seguridad que más tarde o más temprano eso se va a cumplir en el tiempo que Él estime conveniente, sea lo que sea. Pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestros sentimientos cuando nosotros le fallamos a Dios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Fracasados? ¿Avergonzados? Nos podemos ¿Dolidos? comparar también, Judith, Uh-huh. cuando un padre, una madre no confían tanto en nosotros en hacer X o Y cosas y cuando les fallamos se nos cae la cara de vergüenza. Uh-huh. Así mismo es. Hay mucha tristeza, mucha decepción, pero una mirada a la vida del apóstol Pedro revela que negó a Cristo 3 veces, incluso yendo tan lejos como para decirle a sus acusadores, no lo conozco. Este discípulo estaba seguro de su relación con Jesús y se había dicho a sí mismo y a los demás, nunca se enfriará mi amor por Cristo. Otros pueden irse, pero yo moriré por mi Señor, como nos dice Mateo 26:35. Nosotros
¿Hemos estado alguna vez en la posición de Pedro? Porque resulta que cuando Jesús le hace la invitación a los discípulos, distinguió a Pedro de una manera particular. Jesús distinguió a Pedro porque él tenía una esperanza especial para Pedro y tenía un asunto particular que tratar con Pedro, porque en el proceso de la crucifixión, del apresar a Jesús, del juzgarlo, el único que abiertamente lo negó 3 veces fue Pedro. Pedro, que fue el que más lo defendía, el que más lo cuidaba, el que siempre estaba encima de él, el que era el más sanguíneo. Sin embargo, lo negó. Entonces, las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando, asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En la forma en la que se describe el ánimo que tenían las mujeres cuando salieron del sepulcro refleja la magnitud del evento sobrenatural de que tenían conocimiento. Cabe señalar que las mujeres, los seres invisibles de las Escrituras, fueron las primeras en conocer la resurrección de Cristo. No podemos dejar de recordar que para las mujeres era motivo de preocupación la credibilidad que podían tener ante los hombres al darle la noticia, ya que no eran consideradas testigos fieles. Recuerden que para esa época las mujeres no existían, no eran tomadas en cuenta, y ellas tenían el temor lógico de pensar, ¿cómo vamos a hacer que los discípulos nos crean si sencillamente nosotros no tenemos credibilidad ante sus ojos? Pero el ángel le había dado una encomienda y ellas tenían que cumplir esa encomienda. Y sobre todo, las mujeres invisibles no pusieron en duda lo que el ser que estaba en la tumba les estaba informando. Las mujeres no pusieron en duda en ningún momento que Jesús resucitó. No pusieron en duda en ningún momento que Él le había dado el mensaje para los discípulos de que fueran a Galilea. No pusieron en duda que el mensaje incluía a Pedro. No pusieron en duda absolutamente nada de lo que ellas vieron, observaron, sintieron y pensaron en ese momento. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un acontecimiento que sacude los fundamentos del conocimiento y la experiencia conocida hasta el momento? Si nosotros hubiésemos estado en una situación como esa, ¿cómo hubiésemos reaccionado? ¿Cómo reaccionamos ante la realidad de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestras congregaciones? ¿Creemos realmente en el poder de la resurrección? ¿Creemos realmente que Cristo resucitó? Judy, dígame. Mirando algo acá, dice que Dios recuerda sus promesas, las promesas que nos ha hecho a nosotros, y esas promesas son fieles y prevalecen. Pero ahora podemos decir, ¿recuerdas tú? ¿Te recuerdas tú de tener en tu corazón a ese Dios y le está siguiendo y está entendiendo el proceso de transformación que está haciendo contigo, conmigo, con todo lo que estamos buscando este evangelio? Y dice que en un punto justo, después de que Jesús tuvo, eso es un encontronazo con sus detractores, reprendió a sus discípulos por la falta de fe. Y a nosotros muchas veces pues hacemos cosas que después pensamos
referente a que, pues no tuve fe, no supe esperar, no confié, se me olvidaron las promesas de la palabra. Y dice que reprendió a sus discípulos por su falta de fe. Y le dijo, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Y les preguntó, ¿no se acuerdan? En Marcos 8:18, ¿por qué lo he reprendido? Y era porque ellos no recordaban ya el milagro de los panes y los peces, o si recordaban el hecho específico, se habían olvidado del significado específico que actúa en la revelación de que Cristo, ¿verdad?, resucitó y que es el pan de vida. O sea que ante el asombro de algo que nosotros no hemos podido concebir, ellos no habían podido concebir que ese hombre, que aunque ellos lo vean como Dios, pero en su momento, como ellos tenían la mente vedada. Hay que saber eso, porque si ellos no hubiesen tenido la mente vedada, todo lo que se iba a hacer no se hubiese podido hacer, incluyendo los mismos judíos. Entonces, Jesús hacía todos esos milagros para activar la fe de los que estaban allí escuchando y de ellos mismos también. Así que el hecho específico de que habían olvidado del significado especial de todo esto, el Señor quería que sus discípulos recordaran estos acontecimientos especiales para que pusieran su fe en Él y confiaran cuando las situaciones que tuvieran que enfrentar eran bien fuertes, incomprensibles a veces para nosotros cuando tenemos que enfrentar crisis y situaciones difíciles. Parece imposible, y Jesús estaba decidido a cuidar a su pueblo y quería que sus discípulos lo supieran. O sea que también hoy nosotros estamos con ese llamado a recordar, a no olvidar, porque hay momentos que nos olvidamos de que Dios nos dice que estará con nosotros siempre hasta el fin. Y es un momento de turbación en que fallamos, pero como Él no falla en sus promesas, pues entonces nosotros seguimos buscando de Él. Sí. Sí, gracias, Arsenia. Sencillamente, la clase lo que nos lleva es a que nosotros podamos reflexionar continuamente en que nosotros no podemos permitir que las desesperanzas de la vida, que las decepciones de la vida, que las dificultades de la vida nos quiten el norte. Y nuestro norte es la resurrección de Jesucristo. Esa es nuestra fe. Entonces nosotros no nos podemos dejar paralizar ni nos podemos rendir porque hay obstáculos que se puedan presentar en el camino que nos puedan impedir lograr la meta o llegar a la meta que nosotros tenemos como todo cristiano, ¿no? Y entonces nos dice también que en estos tiempos las preguntas de las mujeres sobre qué hacer con la piedra es una manera de nosotros poder reflexionar sobre los obstáculos que se nos presentan en la vida y cómo nosotros podemos hacer para que esos obstáculos no nos impidan perder la certeza de la resurrección de Cristo y lo que eso significa en nuestras vidas. Que sencillamente nosotros debemos estar en una constante búsqueda de lo que es realmente la palabra de Dios, el estudio, la oración, el ayuno, las disciplinas espirituales para que no nos desenfoquemos y quedemos enfocados en lo que realmente significa la resurrección para nosotros. Pero también nos lleva a tratar de contestar la pregunta, ¿realmente creemos en la resurrección? Porque si usted es una persona que dice que es cristiana, pero siempre está con la quejaera, con la pelea, que si tengo, que si no tengo, que si me falta, que si esto, que si lo otro, con esa total negatividad,
Entonces debe entonces evaluarse y determinar si realmente usted ha internalizado el hecho que la resurrección ocurrió y ocurrió también para usted. Amén. Ocurrió para cada uno de nosotros. Sí. Y que eso es algo que no debemos olvidar, porque si nosotros no podemos internalizar y aceptar, porque muchas veces el problema es que porque pensamos que no somos dignos, no aceptamos la dádiva que el Señor nos da a través de la resurrección. Y entonces, si eso sucede, nosotros perdemos lo más valioso que tenemos, que es la esperanza que viene a través de la resurrección. Y lo que nos dice la lección es que si la clave de nuestra fe, si la clave de su fe, si el signo de su fe es la resurrección, pues entonces eso es algo que usted debe tenerlo grabado en su corazón, en su espíritu y en su alma. Y que no importa lo que pase, las dificultades, las preocupaciones, las inquietudes, las enfermedades, el desempleo, la luz cara, lo que sea, usted no puede perder el norte de que usted tiene una promesa de resurrección y de vida eterna. Y accionar en favor de eso, porque ese es el referente que usted debe tener para poder cumplir entonces la misión y la visión que tiene la iglesia, de la cual nosotros somos parte. Judith, Ajá. Mira, nos está hablando, porque tú ahorita hablaste, mencionaste el pensamiento y hablamos de que la fe tiene memoria, porque nosotros nos anclamos en lo que hemos creído. Entonces, debemos pensar que no todo se limita a hacer cosas, a ir a la iglesia, a servir. Hay tantas cosas que nosotros nos sentimos bien haciéndola para el Señor, pero tenemos que evitar que sea algo religioso, porque cuando nosotros estamos siempre mencionando los fariseos, ¿verdad? Que no estemos ciegos con nuestros ojos vedados, porque ya una vez Cristo resucitó, nosotros nacimos. Por eso le dijo a Nicodemo, tiene que renacer de nuevo y resucitar nacer de nuevo, prácticamente, juntamente con Cristo, según la Biblia, según Pablo, el Espíritu Santo dirigió a Pablo. Juntamente con él fuimos bautizados, con él fuimos crucificados y con él resucitamos. Entonces, pensemos bien, que no nos limitemos a hacer algo que estamos estando inconscientes, como que no estemos haciéndolo con el gozo, por la esperanza que nosotros tenemos de vida. No hacer las cosas por costumbre, por tradición, no más bien cosas que nos permitan que esto sea una travesía espiritual y que cada día esto nos lleve también a los pies de la cruz, a ver que ahí fue que se dio ese sacrificio tan grande para que nosotros pudiéramos tener vida nueva. Es decir que con adoración, con devoción, no de manera mecánica, no de manera emocional, sino por una reverencia que tenemos que tener para nuestro Señor, con una nueva conciencia y un corazón que afirme realmente en quien nosotros estamos creyendo, y que eso sea como algo que nos lleve a nosotros a que realmente nuestros ojos espirituales están abiertos, porque se supone que si estamos creyendo en Jesús, vamos a hacer lo que vamos a hacer conscientes y con unos ojos espirituales, con unos oídos espirituales, que no sea que de apariencia, ¿verdad? Recordando constantemente esa muerte de Jesús y esa resurrección que nosotros tenemos de vida nueva. El Señor llena de amor y gracia en nuestro corazón y abre nuestros ojos, como lo hizo con los discípulos en su momento dado, que le abrió los ojos y ellos entonces sintieron verdaderamente el gozo de estar a los pies del Maestro y dejarse uno guiar por ellos, porque el Señor resucitado es algo que
que no es una historia, fue una realidad. Es una realidad hoy en nuestras vidas, porque Así nosotros es. estamos juntamente con Él resucitados. Y entonces tenemos que despertar conciencia de lo que hemos creído y estamos creyendo. Hacer la diferencia, porque esa es la razón de ser de este evangelio. Y por eso le preguntó que si ellos recordaban todos los milagros y todo lo que él hizo, porque esa era la base, el punto de la fe. Y hoy nosotros estamos también viviendo bajo milagros. Porque estamos mirando milagros a diario, pero no estamos conscientes. Y ahí es que entonces Jesús le hace ese énfasis a ellos, de que si ellos recordaban cuando convirtió el agua en vino, cuando los peces y los panes y todas esas cosas, como para que ellos despertaran. Y es necesario que nosotros en nuestra propia vida miremos también cada día milagros que Cristo ha hecho con nosotros y sigue haciendo. No necesariamente hay que estarse muriendo y ver un milagro de Cristo en que nos dio esperanza de vida. Nos las dio desde que nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Y si lo aceptamos de corazón y con nuestra mente y nuestro corazón, nosotros tenemos que sentirnos que eso es una victoria, la resurrección de Él, porque juntamente con Él estamos resucitados, somos nueva criatura. Él mató los pecados de nosotros, llevó a la cruz y lo dejó allí. Y lo que salió de ahí fue vida nueva. Pues eso es lo que nosotros estamos viviendo. Pero tenemos que recordar, como le dice Jesús, ¿te acuerdas? Y constantemente tenemos nosotros mismos que decirnos, ¿te acuerdas de lo que nosotros estamos viviendo? De lo que, para qué somos llamados aquí, el propósito, el cambio de vida que cada día lo estamos en ese proceso de transformación, pero sin despegarnos de ese Señor. Ahí constante, que sintiendo que Él está en nosotros y que estamos viviendo junto con Él. Y lo que se está dando de esa resurrección es eso. Hay que olvidar lo que quedó atrás y recordar lo que tenemos ahora constantemente. Porque mientras estábamos con los ojos cerrados, nosotros no teníamos vida, estábamos muertos. Cuando Jesús vino, nos abrió los ojos espirituales a través de esa resurrección y entonces somos nuevas criaturas para hacer las cosas con la ayuda de Él, porque seguimos en la humanidad, pero no podemos estar recordando que yo era así, que si esto, que nada de eso. Vamos a vivir nueva vida para poder entonces tener esa paz, porque estar recordando todo lo pasado no nos da vida. Nos pasamos entonces procrastinando, dejando para mañana lo que puedo hacer hoy, que es caminar en pos de Cristo, recibiendo esa dirección divina de ese Espíritu Santo. Así que el proceso de esto es aceptar que nosotros estamos en una nueva vida, en Cristo. Que la esperanza y la victoria de esa nueva vida se refleje en nuestra vida cotidiana, en nuestros ministerios, en todo lo que nosotros hagamos. O sea, que si es cristiano, que se le note. Pero que se le note de la buena manera. Comenzando por nosotros. Yo no tengo que estar mirando a nadie con su vida. Yo tengo que estar pendiente de la mía, porque se me va a olvidar la mía y voy a estar pendiente de la del otro. Hay que vivir el momento con Cristo. ¿Qué hacía Cristo con sus discípulos? ¿A qué los llamó? A lo que nos llama a nosotros hoy también. Y cuando nos tiene que reprender, nos reprende también. Porque ese Espíritu Santo que está ahí nos habla constantemente y cada vez nos redarguye. Y sentimos pena a veces cuando sabemos que no hicimos las cosas bien. Es decir, que dentro de esa nueva vida que Jesús ha abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y además abre nuestros labios, nuestra boca, porque nosotros tenemos también que a través de esa conciencia espiritual que hemos adquirido en esa nueva vida, también manifestar con los dones, con los frutos del Espíritu que hay
que hay vida nueva a través de esa resurrección. Eso es lo que significa esa resurrección. Vida nueva en Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más que quiera aportar o decir algo? Si no, leemos entonces la oración que se encuentra al final de la clase. Dice: Señor, que manifiestas tu poder sobre la vida y la muerte, acompáñanos en nuestras luchas diarias para que frente a los obstáculos que nos quieren comunicar dificultades y muerte de posibilidades, nos podamos mantener caminando hacia el encuentro con la vida que tú renuevas cada día. Ayúdanos para que nuestro testimonio sea una afirmación de tu resurrección. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Así que en acción de gracias vamos a tener nuestro acto ofertorio. Si usted tiene su ofrenda, la puede enviar por la dirección de ATH Móvil. Si no, el domingo lo puede depositar en un sobre. No tiene que poner el nombre si no desea. Y ponerle abajo ofrenda de escuela bíblica. ¿Ahí? Así que como anuncio tenemos este próximo jueves, tenemos nuestro... vamos a hablar por las ofrendas, perdón. Dios eterno, te pedimos en esta noche, gracias Señor por esta lección, gracias por los participantes, Señor, y así mismo, Señor, cuando entreguemos las ofrendas, sea con mucho amor, mucho amor y mucha seguridad, Señor, el domingo. En Cristo Jesús te lo pedimos todo, Dios. Amén, amén. Amén. Ahora sí vamos a anuncios. Tenemos nuestra altar familiar este próximo jueves y el domingo volvemos a la iglesia a nuestro culto de adoración y alabanza. Aquellos que no se han anotado para el viaje de Pentecostés, todavía está el tiempo para anotarse en el mismo. Y seguimos orando por mucha gente. Miren, hermanos y hermanas, tienen que cuidarse. Si quieren usar la mascarilla, use la mascarilla. Hay demasiada influenza, dengue, microplasma, el COVID. Todo eso está dando vueltas por ahí y está atacando muy fuertemente. Tenemos mucha gente enferma. Lo que pasa es que no se ve la estadística porque no vamos al médico. Nos quedamos en la casa y entonces lo dejamos ahí. Así que, pero tenemos que hacer lo posible por ir al médico y cuidarnos, ¿verdad? En lo que esto compete. Así que seguimos orando por nuestra hermana Angie, seguimos orando por nuestra hermana Anet, que está hermosa, la villa, y orando así por muchas personas más que tienen peticiones muy significativas y de mucho peso.
Así que oramos por eso para que Dios siga glorificándose y haciendo su voluntad y nosotros en clave de fe seguir creyendo en este Dios poderoso. Amén. Así que oramos para despedir esta experiencia cultica. Dios, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, porque nos sigues instando a creer por medio de la fe, Señor. Y en esta hora, Dios, danos un Señor placentero y reparador, Dios mío, y que mañana todos aquellos que tienen golpe de enfermedad sientan alivio en sus cuerpos. Señor, abraza a las familias enlutadas en esta noche. Abrazalas fuertes, Señor. Personas en crisis, personas esperando documentos. Te pedimos, mi buen Dios, que tú muevas tu palabra por obra y que la gente pueda sentir tu apoyo incondicional, no porque te pedimos porque tú das, sino porque te adoramos por lo que tú eres, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén. amén, amén, amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, pórtese Amén, bien, amén. no haga nada que yo Amén. haría, así que pórtese bien, ¿está bien? Ok. Bueno, pues Dios me bendiga mucho, mucho, mucho. Dios le bendiga, pastora.